¿Qué tal, compañeros, compañeras? Yo soy Guadalupe, soy militante de la agrupación de Mujeres Pan y Rosas y estudiante de esta facultad, y queríamos arrancar esta charla que organizamos desde la revista Ideas de Izquierda con compañeros y compañeras de la agrupación Enclave Roja, que somos presidencia de este centro de estudiantes. Titulamos esta charla Género y Clase porque nos parece que es un debate más que necesario que hay que dar en el medio de esta marea verde que nos está atravesando, y porque es parte de interrogantes que nos surgen a las propias pibas que estamos siendo protagonistas de este movimiento a nivel internacional. Bueno, como por ejemplo, ¿qué tipo de movimiento es este? ¿Qué rol tienen que ocupar las mujeres trabajadoras? Si hay algún tipo de relación y cuál es entre el patriarcado y el capitalismo, y qué estrategias hay en el feminismo. Bueno, un poco de estos temas los agarramos en la última revista de Ideas de Izquierda, que se llama Sube la Marea, donde escribimos compañeras y compañeros de la universidad y trabajadores docentes de la UBA también. Y bueno, es un poco de lo que van a hablar nuestras panelistas. Está Mercedes Alessandro, que es doctora en Economía y miembro de Economía Feminita; Corina Lucia, que es docente de Historia Medieval en nuestra facultad; y Paula Varela, que es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y parte de la revista Ideas de Izquierda. Así que bueno, dar comienzo a esta charla. Y bueno, cuando está terminando, tenemos, si les interesó el debate y todo, está la revista que les contaba que escribimos y que agarra estos temas, que está a 100 pesos, y tenemos una promoción especial que la inauguramos en La Toma, donde se pueden llevar esta última y las últimas dos por 150 pesos. Así que bueno, arrancamos, si les parece. Dale. Bueno, primero quiero agradecer a las compañeras y los compañeros de Ideas de Izquierda por la invitación para presentar este número de la revista. Y antes de hacer una brevísima intervención, tratar de explicar qué hago acá, es decir, qué hace una medievalista, teniendo a las compañeras con las que tengo el honor de compartir mesa, que son especialistas en estas cuestiones. ¿Qué hace una medievalista hablando del debate político actual sobre el movimiento de mujeres y sobre el problema de género en la actualidad? Y no solo para no dejar mal parados a los organizadores, sino para proponerles una invitación a la reflexión y abrir la discusión. A lo largo del debate sobre el movimiento de mujeres en la actualidad, y en particular en el contexto del debate sobre la legalización del aborto, el medievalismo hizo una irrupción en los medios masivos, en la agenda pública. La palabra medieval nunca la leí tantas veces en algo que no fuera un artículo de esos aburridos que leemos los medievalistas, al punto de que logramos ser tapa, placa roja de Crónica. En la noche de la media sanción de diputados aparece la maravillosa placa roja de Crónica que decía: las pibas contra el medioevo. Además de tomarlo como una amenaza a mi objeto de estudio, me parece importante tomar esto como punto de partida para pensar el problema de la historización de los fenómenos y la historización de las categorías con las que analizamos esos fenómenos. Porque en realidad, cuando calificamos como medieval las aberraciones que tuvimos que escuchar a lo largo del debate parlamentario sobre el aborto, o cuando calificamos como medievales las posiciones reaccionarias de las iglesias, estamos teniendo una serie de problemas que son los que voy a intentar plantear para ver la discusión. Fundamentalmente porque este número de Ideas de Izquierda creo que atraviesa el problema de la historización, atraviesa el problema de la relación entre género y clase, y atraviesa un problema que para mí, y ahora sí, para lo que yo estudio, es muy significativo, que es la relación entre modo de producción y reproducción social. En base a estos tres ejes, al problema de la historización y a la cuestión género, clase, modo de producción, reproducción social, es que voy a articular esta intervención.
colación una frase que no es de un medievalista desesperado por tratar de defender corporativamente su objeto de estudio, sino que es de Marx. Marx dice en El Capital: es muy cómodo ser liberal, entre comillas, parece que la burguesía liberal siempre tiene que ser entrecomillada, a costa de la Edad Media. Y califica esa mirada respecto del pasado medieval de la burguesía aún revolucionaria del XIX como puros prejuicios burgueses. ¿Qué implica entonces referirnos a los problemas sobre los cuales aborda en extenso las distintas contribuciones de las compañeras en esta revista en términos de una reminiscencia del pasado, en términos de pensar las formas de opresión de género, el patriarcado, como formas tan arcaicas que remiten incluso a la Edad Media, como vestigios que por ende la sociedad moderna capitalista, la sociedad burguesa capitalista, solo tiene que emprender la tarea de desechar, de deshacerse de esas últimas huellas de pervivencias del pasado. En primer lugar, si esas formas son puros vestigios, tenemos que preguntarnos qué hace que algo que es simplemente un vestigio del pasado tenga la fortaleza que tiene en la actualidad. ¿Qué hace que esos puros vestigios resistan con la ferocidad que vemos que resisten en la actualidad? Y en segundo lugar, que en esta operación de deshistorización en la que muchas veces caemos nosotras mismas, en esta operación de deshistorización, la burguesía y las instituciones dominantes del capitalismo pueden dormir aliviadas pensando: nosotros no tenemos nada que ver en este asunto. En cierta manera, esta operación de deshistorización y en cierto modo de naturalización invisibiliza la vinculación orgánica entre las distintas formas de opresión y las condiciones de reproducción del sistema de clases y de explotación capitalista. Y para eso voy a hacer, sin aburrirlos, una brevísima mención a qué pasa con estos problemas que adjudicamos al menos un pasado inmediato medieval. ¿Qué pasa en la Edad Media? Sin duda, la situación de las mujeres en la Edad Media, yo prefiero hablar en el feudalismo, prefiero hablar no de cronología, sino de modo de producción, es indisociable del papel del parentesco como sistema de estrategias clasistamente diferenciadas que hacen a la reproducción social. Y en este sentido, la situación de las mujeres de la clase dominante, de la aristocracia, difiere completamente de la situación de las mujeres del campesinado, de la clase explotada en el feudalismo. Esto implica romper con una idea que aparece a veces hasta como un sentido común historiográfico sobre las mujeres campesinas como objeto de un control minucioso y de un disciplinamiento permanente por parte de la clase de poder y de su institución fundamental como gran laboratorio ideológico del feudalismo, que es la Iglesia. En realidad, el mayor celo de la Iglesia respecto del control de las mujeres está puesto en el control de la aristocracia laica, de la aristocracia guerrera. Y esto responde, además de a situaciones de poder que no viene al caso y no voy a aburrirlos desarrollando, a la propia dinámica del modo de producción feudal. Esto está estrechamente ligado a las condiciones de autonomía material y productiva que tienen las unidades campesinas como unidades domésticas de producción en su conjunto. En el feudalismo, las unidades domésticas de producción, ese modo de producción doméstico bajo el feudalismo, tiene un altísimo nivel de autonomía que está dado, entre otras cosas, por la necesidad de aplicar una punción político-militar, una coerción extraeconómica en términos de Marx y desarrollado por Perry Anderson, entre otros, para poder extraer el excedente. Es decir, los explotados en el feudalismo controlan el proceso productivo y con ello controlan también las estrategias de reproducción de esas economías domésticas.
El segundo elemento de la Edad Media que les quiero traer tiene que ver directamente con la cuestión del aborto. A lo largo de todo el debate se hablaba, y los antiderechos hicieron de esto casi una cruzada, como todas las intervenciones que tienen, de esta identidad entre concepción biológica y el origen de la vida humana. Y en muchos casos, nosotros para responder a ese debate absolutamente falaz, planteábamos son posiciones medievales, para decir son posiciones reaccionarias. En realidad, la situación en la Edad Media respecto del aborto difiere mucho de esta mirada que actualmente tenemos. En primer lugar, tanto desde el plano doctrinario como desde el plano práctico, ni la Iglesia ni la clase de poder en su conjunto tenía la mirada que tiene en la actualidad sobre el aborto. Desde el punto de vista doctrinario, esta cuestión de la identificación de concepción biológica, decimos en la actualidad, con vida humana, estaba absolutamente fuera de la perspectiva desde los padres de la Iglesia, San Agustín hasta Santo Tomás y los escolásticos, en la medida en que ser humano para un cristiano de la Edad Media era tener alma. Y cuando el embrión recibía el alma, es un misterio, muchachos y muchachas, no podría contarles todos los debates doctrinarios y canónicos que hubo a lo largo de la Edad Media. Ahora, esto que es algo que en la actualidad no es relevante, sí, para los medievalistas lo es, tiene una incidencia práctica. Y la incidencia práctica es que en la Edad Media hay un grado de tolerancia muy amplio respecto de las prácticas abortivas. A tal punto hay un grado de tolerancia tan amplio que en los casos en los que se dan sanciones a la mujer que aborta, la Iglesia prevé como sanción algunos días de ayuno. Y lo de los días de ayuno además depende de si el embrión abortado tenía alma o no. La teoría de la animación retardada se conoce. La literatura penitencial, que es la literatura, yo la llamo la literatura comecoco por excelencia, porque es la que intenta interiorizar la norma externa en los cuerpos, esa literatura penitencial establece penas de 3 días, 10 días de ayuno, y el ayuno consiste en no comer carne. Sin duda, la política de la Iglesia es muy diferente también en términos de clase. Por eso recupero esta cuestión central que este número de Ideas de Izquierda aborda en las distintas contribuciones, la relación entre género y clase. Mientras que a la mujer campesina el aborto no solo le era tolerado, sino que el aborto formaba parte en un contexto precapitalista como de las lógicas de adaptación de los recursos del hogar campesino en función de las bocas que había que alimentar, y sobre ellas no había ni una condena ni un esfuerzo moralizante. Diferente era la posición de las mujeres de la aristocracia, porque la mujer de la aristocracia que abortaba lo hacía no por lo que hoy diríamos razones económicas como las de las mujeres pobres, sino que lo hacía estrictamente por razones de honor y de fama. De honor y de fama ya no individual, sino del linaje de la clase dominante a la que pertenecía. Y lo que se intenta limitar, condicionar por parte de las instituciones de poder feudal no es la práctica del aborto, sino la práctica de una sexualidad por fuera de lo que la Iglesia establece como permitido. Y esas prácticas de sexualidad por fuera de lo que la Iglesia establece como permitido, que podía tener como resultado un embarazo, ponía en riesgo la continuidad del linaje en la medida en que incorporaba herederos ilegítimos. Para la clase dominante en el feudalismo, la herencia no es solo la herencia de la tierra,
sino la herencia del patrimonio, que es poder. Con lo cual, también en la cuestión del aborto había una política diferencial en términos de clase. Ahora bien, si en la Edad Media, tanto desde el punto de vista doctrinario como desde el punto de vista práctico, no se produjo esta usina de la reacción que conocemos hoy en día, ¿cuándo sucedió que el momento de la concepción era el momento de la vida humana y cuándo el aborto se convirtió en un pecado mortal y en un delito, el más grave, que es el homicidio? No fue en la Edad Media, sino que fue en el Concilio Vaticano Apostolicae Sede, se los digo en latín para que crean que es medieval, pero no. Es en el año 1869, en el contexto en que la Iglesia está peleando contra el creciente racionalismo. Es decir, que a fines del siglo XIX, muy lejos de ese mundo de hogares campesinos con autonomía material, productiva y reproductiva, un mundo, el del XIX, en el que ya el capitalismo ha provocado esa monumental cesura histórica que implica la ruptura de la trama comunitaria, que implica el quiebre de la comunidad y que implica la desposesión y el arrojar a una masa de individuos individualizados, desposeídos, enajenados de sus condiciones de producción y de existencia, a vender su fuerza de trabajo al capital. En ese contexto del siglo XIX se impone esta concepción que se mantiene hasta la actualidad. Para ir terminando, esa masa de campesinos expropiados, despojados, esa masa de campesinos, insisto con este término, individualizados, desgarrados de la trama comunitaria que los contuvo durante siglos, en ese proceso de transición que se abre en el siglo XIV en Europa Occidental, esos desheredados de la tierra, obligados a vender su fuerza de trabajo, tienen dentro de ese ejército un grupo que es el que se lleva la peor parte. Ese grupo son las mujeres. Y son las mujeres porque no solamente experimentan ese proceso de desgarro que acabo de mencionar, sino que con esa destrucción de la trama comunitaria se produce, al mismo tiempo que ese proceso de enajenación, una reclusión de la mujer sobre cuyas espaldas van a recaer exclusivamente las tareas de reproducción y de cuidado hoy en discusión. Lo que antes era corresponsabilidad comunitaria se convierte, a partir de este proceso brutal de transformación que implica el capitalismo, se produce una domesticación de la mujer en función de su inscripción dentro del espacio de ese universo privado y doméstico. En un universo doméstico que queda absolutamente feminizado. Esas mujeres quedan aisladas en sus casas, pero no están completamente solas. Quedan aisladas de sus pares mujeres, pero no están completamente solas porque sobre ellas, ahora sí, y a partir de finales del siglo XVI y el XVII se puede apreciar con mayor claridad, todos los dispositivos de control, de inspección minuciosa de sus cuerpos, de su sexualidad, de su subjetividad, se lanzan sobre ellas dentro del espacio doméstico desde el momento en que nacen, desde el momento en que nacemos. Si ese proceso de alienación y desposesión de los trabajadores en los primeros siglos del capitalismo, mayoritariamente varones, hace que se conviertan en vendedores de fuerza de trabajo, las mujeres trabajadoras se convierten en la llave de la reproducción social en la medida en que son las productoras de esa mercancía fundamental del capitalismo. Por eso, ni
sus vidas, ni nuestras vidas, ni nuestros cuerpos volverán a pertenecernos bajo este régimen de explotación. Por eso la responsabilidad no la busquemos en la Edad Media. Pensemos que las instituciones del capitalismo y que el propio sistema de explotación es el responsable. Y por eso celebro este número de Ideas de Izquierda que invita al debate y a pensar en términos de estas cuestiones que me permiten a mí, que vengo del siglo XIV, poder discutir con las compañeras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, gracias a todos y a todas por estar acá, a los compañeros y compañeras de Pan y Rosas que me invitaron, a quienes hicieron esta revista. Yo suelo leerla por internet porque no vivo acá. Este número lo estuve hojeando hoy, no, la verdad que les miento si lo leí todo, pero había leído ya la entrevista a Titi Bachatara, hoy leí la nota de Paula también para saber con quién me iba a encontrar acá. Suelo leer mucho la Izquierda Diario, por supuesto, también, así que soy una consumidora de las noticias que se producen en este ámbito. Estoy viviendo en Estados Unidos hace ya bastante tiempo y bueno, me acordé de varias cosas a partir de la exposición de la compañera y voy a cambiar un poquito el eje de lo que tenía pensado, así que por ahí me desordeno, pero me parece que vale la pena porque me dejó justo, yo soy economista, como les decía, y me dejó justo la puerta de entrada para la economía, ¿no? En este momento que ella relataba esta exposición de los campesinos y de esas tramas de contención comunitaria, nosotras le llamábamos el surgimiento de la sociedad capitalista y en economía lo leemos a partir de un gran libro gordo, así gigante, que es el de Adam Smith. Adam Smith escribe acerca de la riqueza de la causa de las naciones, lo publica en 1776, y es un libro en donde él, de otra manera, de una manera contando casi idílicamente todo este proceso, no como lo contó ella de manera tan desgarradora, ¿no? Sino de una manera idílica, narra cómo de alguna manera nos liberamos y conquistamos nuestra independencia, nuestra libertad individual, para ahora, cada uno guiado por el interés personal, persiguiendo el bienestar propio, conseguimos de alguna manera el bienestar comunitario, el bienestar social. Y que en el medio de todos esos procesos que hacemos guiados por nuestro propio interés, él pone muchos ejemplos, dice, no es por la benevolencia del carnicero, del panadero que yo tengo pan o cerveza, sino que es porque cuando yo produzco pan, voy, lo intercambio por la cerveza y entonces ahora tengo pan y cerveza y el otro también, entonces estamos felices. No estoy inventando yo el ejemplo, lo da él, no es que yo esté hablando de cerveza porque se acerca la hora, sino que lo plantea él, también dice que es algo que es propio del humano. Y pone para mostrar este ejemplo, dice, nunca nadie vio dos perros intercambiando un hueso, ¿no? Y todo esto es para relatar de alguna manera cómo el mercado, estos días se escucha un montón, ¿no? Los mercados, que se echan a la Argentina, el dólar, los mercados, que el mercado es lo que ahora va a ocupar ese lugar que antes ocupaban las instituciones monárquicas, las jerarquías, los linajes, estas sangres azules, ¿no? Digo, todo eso que antes aparecía organizado de otra manera, ahora, como tenemos este velo místico que nos muestra que en realidad cada uno persigue su propio interés y su propia voluntad, entonces lo que pasa en el medio es algo que se explica a través de las fuerzas místicas del mercado, en donde hay fuerzas que empujan a la oferta, empujan a la demanda y naturalmente se van decidiendo los precios de equilibrio que van a ser no solamente los precios del pan y la cerveza que se intercambian, sino también nuestros salarios, van a ser las tasas de interés, van a ser los bonos, va a ser el tipo de cambio y van a ser todos los precios que nosotros conocemos de ahí en adelante. Todas estas ideas de Adam Smith obviamente son formalizadas y desarrolladas por un montón de corrientes económicas, también cuestionadas. Hay toda una gran rama de la economía que sigue ese camino, que nosotros lo conocemos como neoliberalismo, pero que tiene muchas fases. Tiene una parte que es la economía marginalista, la utilitarista, tiene pasajes en el medio que son liberales y que no necesariamente están tan afirmados sobre los mercados y otros que sí. Digo, hay un montón de ramas que discuten. Esa es toda una rama de discusión. Después tenemos toda otra que es acerca de la teoría del valor, que yo me voy a centrar un poquito más ahora,
y que es la que empieza a discutir primero David Ricardo con los principios de la renta y la tributación y después Karl Marx con el capital, ¿no? Y ahí se agarra otra línea de discusión que es la que yo voy a tomar un ratito para hablar de esto. Entonces lo que quiero decir es que esto que contaba recién la compañera acerca del medioevo y todas esas transformaciones para nosotros también son relevantes desde el punto de vista económico porque nos muestran un nuevo objeto de estudio. Y el nuevo objeto de estudio son estas relaciones laborales, estas relaciones en las cuales, porque en el medioevo, si yo nacía campesino, bueno, mi rol iba a ser plantar, cosechar, tener los chanchos, la comida, etc. Y si nacía en la realeza, bueno, iba a tener otro rol en la sociedad. Y mi rol en la sociedad estaba dado de alguna manera natural, o por herencia, por linaje, por mi posición dentro de esto. Y eso en el capitalismo está roto de alguna manera, no del todo, por supuesto, pero la movilidad parece ser al menos estar en unas bandas más flexibles, ¿no? Y entonces yo puedo nacer en la villa, según el sueño americano, ¿no? Y terminar siendo Maradona o presidente, o puedo nacer muy rico y terminar en la pobreza total porque el capitalismo me permite esa movilidad mientras yo me esfuerce y haga todo lo necesario por conseguir los buenos resultados que el capitalismo me puede brindar. Pero entonces nosotros tenemos dentro de la economía política, que es lo que la discusión que se da a partir de Adam Smith en torno a esto, una cuestión que no existe en el medioevo como una forma de relación social, que es la forma de relación mercantil, que es la forma de relación que nosotros encontramos. Hay trabajo en toda la época social previa al capitalismo, pero no hay trabajo asalariado. Y eso es una clave bastante interesante para ponernos a pensar, porque tiene que ver con lo que decía también la compañera, que es que de repente las mujeres quedan fuera de esta relación. ¿Por qué? ¿Qué sucede? En un principio, al principio del capitalismo, mujeres, niños, varones, todos entran a trabajar a las fábricas, casi de par a par, ¿no? De hecho tenemos un montón de películas y de historias y de libros que cuentan las miserias. Bueno, de hecho los manuscritos de Marx, una de las pasajes que a uno más las conmueve siempre, es la parte que cuentan las mujeres y los niños trabajando en jornadas insalubres, entre máquinas, entre vapor, intoxicados, etc., ¿no? Es como que al principio del capitalismo las mujeres y los niños se integran a la par de los varones y de a poco eso va transformándose y las mujeres van quedando apartadas de ese proceso y van restringiéndose al trabajo dentro de los hogares, ¿no? Aparece como incluso cuando uno mira en la historia argentina, las mujeres también, las mujeres que trabajan son las que son muy pobres o muy feas, digo siempre yo, que no se casaron, ¿no? Entonces no les queda otra que ir a trabajar y entre las tareas que pueden hacer una mujer en el 1800 es ser maestra, ser empleada doméstica, ser enfermera, ser prostituta y hasta ahí, ¿no? No hay mucho más que hacer. Y en un momento hasta la fábrica parece ser un mal menor ante todas estas situaciones. Pero lo cierto es que las mujeres no entran de la misma manera que los varones a la producción general y se empieza a generar este sujeto apartado de esa relación social que nosotros encontramos, que es la relación asalariada, que tiene a través del precio y del salario un vínculo diferente y que las mujeres no entran. Las mujeres quedan al margen de esa relación. Y eso es una de las preguntas que aparece, por ejemplo, en el libro de la teoría de la reproducción social de Titi Bayatara, que recorre con una serie de, no sé, creo que hay más de 10 autoras que están discutiendo sobre esto, que también retoman muchas discusiones que tuvo la segunda ola feminista. Bueno, Silvia Federici es uno de los referentes en esa época. Las discusiones acerca de cómo entonces, si la mujer no forma parte de esta relación a través del salario, cómo entonces forma parte de la lucha de clases, ¿no? Porque si la mujer no es una trabajadora en este sentido, es decir, no tiene un salario y está al margen de la producción, entonces, ¿cuál es su rol en este enfrentamiento entre trabajadores y capitalistas? Bueno, ese es uno de los puntos que se desarrolla en el libro de la teoría de la reproducción social. Es alguna de las cosas que aparecen a lo largo de la revista en las notas. Ahí van a encontrar un poco, después Paula seguro se va a meter un poquito más en ese tema, pero yo solamente les quería decir, esa es una de las cosas que aparece. Y en la historia de la economía política hay muy pocos autores que tocan esto. Incluso Marx aparece por ahí, Engels en todo caso le da digamos, mayores vueltas al tema, y Engels se mete y habla del rol de la mujer en el capitalismo y cómo está sometida y sojuzgada y cómo, bueno, digo, pero eso no queda como algo central de la teoría marxiana, ¿no?
Cuando uno estudia el Capital, el trabajo doméstico no remunerado no aparece el rol de las compañeras en la lucha de clases. Digo, eso es algo que no está. Y Kill Your Idols, yo les propongo que cuando hagamos lecturas también no tratemos de reescribir Marx con lo que nosotros queremos que diga, ¿no? Esto no lo decía. Lo puede haber sugerido, nos puede haber dejado abierto todos los canales para que nosotros a partir de ahí lo incorporemos, pero no lo decía. En todo caso, alguien que decía cosas sobre eso era Engels. Pero no lo dice solo Marx, que se olvida, no lo dice Adam Smith, no lo dice Keynes, no lo dice nadie a lo largo de toda la historia de las discusiones económicas, o por lo menos no de una manera central, como les decía recién. Seguro la nota al pie van a encontrar, porque siempre hay alguien que quiere buscar la nota al pie para contradecirte. Yo les diría, en términos generales no lo están planteando. Y esto es uno de los debates que trae la economía feminista a la mesa, ¿no? La economía feminista entonces trata de mostrar que las mujeres en este rol que han sido delimitadas de alguna manera son fundamentales para la reproducción social y son fundamentales para la reproducción en tanto reproducción de fuerza de trabajo, parir, porque los obreros salen de algún lado, ¿no? Hasta la reproducción en términos de alimentarlos a esos obreritos y obreritas, ¿no? Darles de comer, vestirlos, armarles las camitas, acompañarlos si están enfermos al médico, ponerles el cosito, tomarles la fiebre. Digo, todas las tareas del hogar y las tareas de cuidado recaen asimétricamente sobre las mujeres. Y como no están mediadas por el salario, en la economía quedan fuera del foco de estudio, porque nosotros, los economistas y las economistas, trabajamos temas que tienen precio. Y como esto no tiene precio, entonces no entra tanto en nuestra órbita. Y todo lo que no tiene precio, de alguna manera queda en un limbo teórico de la economía. No es una parte central, porque la economía, y estos días lo habrán visto mucho en los diarios, quiere ver cuáles son los equilibrios a los que van a converger los valores del dólar y la cotización y la zaraza, ¿no? Digo, lo que nos interesa es lo que tiene un precio. Y ahí es donde el trabajo doméstico no remunerado, estos trabajos no pagos, estos trabajos que se hacen en los hogares, cobran un valor importantísimo para mostrar que si nosotros queremos entender el sistema productivo en su conjunto, entonces tenemos que entender que hay algo que sostiene a lo productivo, que, oh casualidad, lo productivo está ligado con lo que cobra un salario, ¿sí? Lo que se realiza fuera del hogar, lo que se realiza en el mercado, ¿no? Que también, fíjense que pareciera que es productivo todo aquello que se vende y se compra, que tiene un precio. Y si entonces queremos entender nosotros como economistas, como personas que habitamos en este sistema de producción, cuál es el rol que tienen las mujeres, la economía no nos da las herramientas suficientes. Y ahí es donde la economía feminista empieza a tratar de alumbrar algunas historias. Pero le pasa lo mismo que le pasa a la economía política como ciencia. Yo mencioné, recién dije, el libro de Adam Smith de alguna manera es un puntapié inicial a los grandes debates de la teoría económica, pero a partir de ahí se abre todo un debate que va por el libre mercado que podemos escuchar en la televisión todos los días con lo del dólar y no sé cuánto. Tenemos todo otro debate que va por la discusión de la teoría del valor y de los precios y de bla, 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 que va por la rama del marxismo y digamos de David Ricardo hacia el marxismo. En el medio también están las discusiones de la controversia del capital, de Piero Rafa y un montón de ricardianos, como se hacían llamar. Y después tenemos también toda la rama keynesiana, que la rama keynesiana de alguna manera sería como, bueno, hay cosas que el mercado no puede resolver y entonces las debería resolver el Estado, ¿no? Y entonces la rama keynesiana de alguna manera entra en escena cuando el mercado no puede dar una solución completa. Y eso mismo le pasa también a la economía feminista. La economía feminista tiene su rama neoliberal, su rama keynesiana, su rama marxista. Yo le diría más que la economía feminista, la economía con perspectiva de género tiene esas miradas, ¿no? Porque no me gustaría que se apropiaran del término feminista en algo que a mí me parece que tiene otro contenido. Pero entonces la economía con perspectiva de género también sigue estas ramas, y ahí es donde yo quería, en realidad, en lo que se trataba mi exposición, charlar un poco acerca de por qué entonces hoy el feminismo se nos aparece de tan múltiples formas y por qué encontramos tantas feministas en tantos campos diferentes en los cuales nos preguntamos a veces si
ese feminismo es el feminismo que nosotras queremos o el feminismo que estamos pensando. Y para no ponerlo en abstracto, lo voy a poner en algo muy simple. El año pasado, y retomando lo del trabajo doméstico no remunerado, el año pasado en diciembre en la Argentina se votó la reforma previsional. ¿Se acuerdan? La reforma previsional llevó una discusión también en el Congreso larguísima. No fueron 24 horas como el debate por el aborto, pero se votó a las 6 de la mañana. Y me acuerdo que fue a esa hora porque Scioli se durmió y no fue a votar. Y fue un debate que duró muchísimo y fue muy álgido y duró varios días además. Yo lo seguí porque, como les digo, sigo las cosas y me veo, a veces me pongo el canal de diputados de sesión, estoy mirando ahí mientras me lo pongo de fondo mientras cocino. Son vicios que una se deja tener. Y lo cierto es que la mayor parte de los debates están, bueno, primero en tirarse, sacarse de trapitos al sol de quién había robado más, quién había reventado más el sistema Lancet, las cosas, no sé cuánto. Y otra parte era la fórmula, ¿se acuerdan? De si la movilidad ahora le iba a dar 10 pesos más, 10 pesos menos, que no estoy menospreciando ese debate, porque obviamente en las condiciones actuales un 1% cambia muchísimo para la vida de muchísimas personas y sobre todo jubilados y jubiladas que ganan 7.000 pesos por mes, ¿no? Entonces digo, no es que estoy menospreciando eso, sino que estoy diciendo que están totalmente obsesionados con la fórmula cuando desde la perspectiva de la economía feminista se estaba jugando algo mucho más jodido todavía, que era que la nueva reforma, la reforma previsional y la nueva ley de jubilaciones es totalmente contraria a las necesidades de las mujeres. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros nos ponemos a mirar con las últimas moratorias previsionales, ¿quiénes fueron los que accedieron al sistema jubilatorio? Vamos a encontrar que 8 de cada 10 personas que se jubilaron fueron mujeres. ¿Y por qué entraron con la moratoria? Entraron con la moratoria porque obviamente no pudieron cumplir con los años de aporte necesarios para tener una jubilación normal, entre comillas. ¿Y por qué no pudieron cumplir con los años necesarios de aporte? Gran parte porque sufrieron la precarización laboral de los años 90, como muchos de sus compañeros, pero estamos hablando de 8 a 2, ¿no? La precarización no nos explica todo eso, aunque las mujeres tienen mayor nivel de precarización laboral, sí, pero son 6, 7 puntos, no el triple. Entonces, ¿qué es lo que hace que las mujeres hayan entrado de esa manera? Esto que estábamos hablando hace un ratito, su rol en el interior del hogar. Porque, ¿qué pasa? Mi madre, que entró a la moratoria jubilatoria, fue ama de casa. Gran parte de su vida fue ama de casa y hizo changas, trabajó de cosas en algunos momentos. Y yo no me acuerdo algún momento de mi madre haya trabajado de manera formal. Entonces, obviamente, quizás aportó algo algún día, pero ese papel en Posadas, Misiones, imagínense, sin internet y sin computadoras, en esa época medieval, obviamente, ya está, esos aportes anda a encontrarlos, ¿no? Si es que existieron. Y así como mi mamá, sus madres, sus abuelas, sus tías abuelas, gran parte de ellas accedieron por eso, y de alguna manera en los hechos de esa jubilación sirvió como una forma de entender y valorar que el trabajo doméstico no remunerado que hicieron todas estas mujeres sosteniendo los hogares, porque sin el trabajo de mi madre, que además no era solamente el de cuidarme a mí y a mi hermano y hacer la comida y no sé qué, sino también mucho tiempo trabajar de manera precaria para sumar dinero al ingreso familiar, sobre todo en los 90, en la época de la convertibilidad, donde las compañías reseñan muy bien que se llenó el mercado laboral de mujeres en condiciones hiper precarias, con salarios de miseria, malísimas, sin ningún tipo de perspectiva de ningún tipo, de nada, en sus carreras y en sus formaciones. Bueno, ese sistema las reconocía mal, con bajos, todo, pero las reconocía con derecho a jubilarse. Y el nuevo no. El nuevo lo que les da es la posibilidad de tener una pensión universal para el adulto mayor. Esa pensión universal para el adulto mayor es del 82% de la jubilación mínima. Quiere decir que está hoy 6.000 pesos, menos, 6.000 pesos, una cosa así, no sé bien el número exacto. Quiere decir un certificado de miseria para cualquier adulto mayor, adulto o adulta mayor que reciba esto. Pero como son mayoritariamente las mujeres, esto impacta en que las mujeres, cuando se terminen las moratorias, el próximo año empiezan a jubilarse por este sistema, van a empezar a ampliar otra vez sus brechas de ingresos con respecto a los varones.
Porque no solo los varones a lo largo de los últimos años ganan más, que son todos los datos que nosotros en Economía Feminista compartimos a diario, ganan más los varones en promedio, las mujeres tienen mayor tasa de desempleo, mayor tasa de precarización laboral, trabajan menos en trabajos pagos porque están haciendo más trabajo no pago, etc. Digo, aparte de todo eso, obviamente todo eso acarreado, cuando se jubilan ganan menos también, porque si uno mira hoy la brecha entre jubilados y jubiladas de 34%, ¿no?, de ingresos, y eso se va a ampliar. Y eso se va a ampliar y a nadie lo metió eso. Después en algunos se avivaron y lo dijeron así como al pasar, pero eso pasó de largo. Y fíjense que ahí hay muchas diputadas que en la batalla por el aborto legal, seguro y gratuito, formaron parte de estos grupos llamados las sororas, ¿no? Entonces ahí es donde a mí me interesa, y otra vez volviendo al tema que nos convoca, ¿no?, género y clase. Nosotros estamos viendo que hay diputadas que votan a una reforma previsional que lleva a la pobreza a miles de mujeres y que además amplía las brechas de ingresos de varones y mujeres, es decir, va en contra de todas estas lemas que podríamos tener como algo buena onda, mientras que en otro campo están de la mano dándonos un abrazo para ir para adelante. Eso es algo que para mí es muy importante porque fíjense que hubo dos grandes eventos en los últimos años, a partir de las luchas feministas, a partir del, en 2015 ni una menos, el avance masivo que se dio y la visibilización del tema. Fíjense que también hay algo que siempre nos olvidamos, pero en 2017, en noviembre, se votó en la reforma política un capítulo que fue la paridad. Y que a partir de ahora las listas electivas tienen que tener 50 y 50, mujeres y varones, ¿no? Si bien eso tiene un montón de discusiones también en el medio, eso también fue una conquista que se dio otra vez con estos bloques transversales de mujeres en diputadas y senadoras, ¿no?, que se juntaban tras bambalinas, que generaban alianzas, que se ponían de acuerdo para luego llevar esto adelante, así como pasó en el aborto legal, seguro y gratuito, que se ponían de acuerdo para generar estos movimientos. Y entonces ahí hay una pregunta muy interesante para el movimiento feminista hoy en la Argentina. Esa transversalidad que está mostrando, ¿qué va a pasar ante este ajuste que estamos viviendo hoy, por ejemplo? Hoy estamos en una situación en que la Argentina, en un escenario optimista, va a tener una recesión tremenda en los próximos 2 años. Ese es el escenario optimista que tiene el país por delante. Que la inflación este año termine arriba de 45 y que además el escenario optimista es que no haya más inflación porque va a caer tanto el consumo que no se van a poder disparar los precios. Ese es el escenario optimista. El escenario optimista es que haya más ajuste sobre los servicios públicos, que no se contraten más trabajadores y trabajadoras en el Estado, que no aumenten los salarios. En el escenario optimista, nosotros vamos a ver empeoradas las condiciones de vida de toda la población. Y en ese escenario optimista, ¿dónde vamos a ver paradas a las sororas? Y a muchas de las sororas, no solamente la que se le viene a la mente a todos ustedes, a los Penato, Lipovetsky o alguno por el estilo, porque esto es un abanico bastante amplio. Y yo me pregunto también el año que viene, que tenemos elecciones, y que además van a ser elecciones que va a haber récord de participación femenina, porque por primera vez se van a poner estas listas paritarias de por medio, y que además, fíjense, yo antes de entrar le contaba a Paula que estos días, que bueno, vieron que renunció otro banquero central, entró otro, Guido Sandleris, y con él entró Verónica Rapo, porque es una economista que vive en Londres y que entró también al Banco Central, y la primera mujer que entra en un equipo económico de Cambiemos desde que asumió, básicamente, ¿no? Y yo, como siempre tuiteo la ausencia de mujeres, no sé qué, no sé cuánto, tenía alienígenas ahí preguntándome, ay, ¿cómo no decís nada ahora y no festejás que hay una mujer ahí que no sé cuánto, ¿no? ¿Qué voy a festejar? Una mujer que entra con un manual del FMI abajo del brazo a aplicar políticas de ajuste. ¿Eso voy a festejar? La semana que viene, el 2 de octubre, acá en la Argentina se lleva adelante el foro W20, el Women's 20, el foro de las mujeres del G20, el grupo de los 20 países. ¿Qué vamos a hacer? La chair, la que lleva adelante toda la serie de reuniones del foro del W20, es una diputada argentina que se llama Susana Balbo,
que quizás ustedes ni la recuerdan. Yo me acuerdo muy bien porque en la misma sesión de la reforma previsional salió una foto con las patas tiradas arriba de una banca y mirando el celular. Ahí hay varios que hacen, ¿se acuerdan de la imagen? ¿No? Esa mujer, empresaria mendocina, ella se declaró antiderechos y renunció a su banca para dedicarse al W20. Pero digo, esa mujer que dirige el W20, entonces digo, ¿qué espacio tiene una agenda? Bueno, no es que una tuviera expectativas, pero lo que quiero decir es que el FMI, Christine Lagarde, ¿no?, nuestra nueva ministra de Economía y vicepresidenta, que ayer salió hablando en una comunicación con la bandera argentina flameándole a la espalda, Christine Lagarde tiene en el capítulo que nos hizo firmar el acuerdo, no nosotros, al gobierno argentino, al gobierno de Cambiemos, el acuerdo que se firmó, tiene un capítulo sobre género, que incluso, les digo, es mucho más progresista que cualquier letra que haya puesto el gobierno de Cambiemos en el presupuesto, y que también el gobierno anterior. Entonces digo, hay una apropiación también de algunas banderas en las cuales, como bien describen algunas compañeras en las notas, aparece este concepto de empoderamiento totalmente vaciado de contenido y llevando como si fuera una especie de exitismo de una mujer que logra un cargo alto en algún sector o que se hace visible o que agarra y aparece y tiene un poco más de voz. Y eso es muy peligroso también. Y es muy peligroso porque de alguna manera vamos a enfrentarnos a eso muchísimo en los próximos años y vale la pena estar atentas para ver cómo vamos a reaccionar. ¿Qué es lo que vamos a decir? Porque, y por eso es tan difícil de alguna manera hacer equilibrio entre esa doble opresión, en esa intersección. Y yo solamente acá estoy hablando de mujeres, ni siquiera me metí con la comunidad LGBT, con las compañeras trans, con las travestis, que digo, ya para no complejizar demasiado, porque realmente, digo, da para hablar 2 charlas más sobre eso, ¿no? Pero digo, solamente mirando este aspecto, ese punto de intersección que aparece en el título de esto y que aparece a lo largo de las notas de la revista de esta última edición, género y clase. ¿Cómo vamos a responder a estas cosas sin caer en condenar, que es lo que nos pasa a veces? Bueno, no, entonces no digo nada, no festejo nada, todas las mujeres, si es mujer de derecha la odio, si es mujer de izquierda está bien, digo, pues eso también, digo... Ahí tenemos una cuestión compleja para definir. Y esas cosas a mí me parece que son parte de lo que va a empezar a salir cada vez más fuerte y más a la luz. Porque fíjense que hay gente que se enoja, ¿no? Dice, no, pero el feminismo se está politizando. Como si el feminismo no fuera una posición política, ¿no? El feminismo no, porque antes en Ni Una Menos íbamos todas y ahora están solamente las zurditas, las kirchneristas y las zurditas. Y probablemente en los próximos años veamos algunas rupturas de ese estilo. Y esas rupturas también van a traer la caída de muchas filas porque el feminismo hoy ha crecido y se ha condensado gracias a que también hay muchas chicas que se ponen la remera de feminista y digo, hoy se habla mucho de la revolución de las hijas, pero esas hijas todavía no leyeron todos los capítulos de la biblioteca de Simone de Beauvoir, de Marx, de Rosa Luxemburgo, no sé qué, seguro que no. O sea, yo no les creo si me dicen, pues las veo mirando el celular. Digo, no leyeron y no importa, ¿se entiende? Se la van a poner igual y yo las quiero de mi lado, yo quiero que estén ahí pintadas de verde, de glitter y en la puerta, y entonces digo, tenemos un montón de cosas porque después enseguida empezamos a pedir credenciales, ¿no? Y vos quién leíste, y vos de qué sos, y de qué estás, y cuál es tu eslogan, y qué no sé qué, y esa remera dónde salió, y quién, si las compraste en un local de Palermo o la hizo la cooperativa Pirula, digo, todas esas cosas, ¿no? Digo, y son todas cosas que nos exigen cada vez más en el contexto en el cual además tenemos todas estas dobles exigencias de las que hablábamos, de los trabajos reproductivos, de los trabajos productivos, de nuestra propia educación, porque estamos en universidades que están escritas, bibliotecas enteras escritas por varones ricos, blancos, cis, digo, entonces tenemos tanto por hacer que, bueno, para seguir charlando con todas, simplemente les quería decir esto, me festejo mucho este número y les recomiendo mucho que lo compren, yo no saco plata de esto, no es un PNT, digo, porque realmente me parece que se están dando discusiones que las tenemos que tener en claro, que van a ser las discusiones que van a aflorar en todas las luchas que se nos vienen, porque el conflicto entre las condiciones materiales de vida de nuestra existencia se va a exacerbar
porque se vienen años muy difíciles a nivel económico, porque esos años de crisis impactan más fuertemente en las espaldas de las mujeres y porque necesitamos que el movimiento que se logró construir en base a tanto esfuerzo, a tanta lucha, a tanta transformación, no lo rompamos por estas cosas que nos quiebren fácilmente con descuidos, chicanas y cosas así, digamos, y que tenemos que empezar a entender qué significa sororidad, qué significa construir transversalmente y cuáles son los puntos en donde vamos a ceder y cuáles son los puntos en donde no hay ningún tipo de discusión para dar y donde no vamos a hacer ni un solo espacio. Nada más. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a las dos, a Corina y a Mercedes, no por una cuestión formal, sino por dos cuestiones importantes. Una, porque me pareció que fue muy interesante escucharlas a las dos, porque efectivamente se pusieron sobre la mesa toda una serie de problemas y de debates que son los que hicieron que saquemos esta revista, que son los problemas que queremos intentar empezar por lo menos a discutir cuáles son las respuestas posibles, cuáles son las respuestas colectivas que podemos hacer. En primer lugar por eso, en segundo lugar porque la revista Ideas de Izquierda tiene como uno de sus primeros objetivos eso, pretende ser un espacio en el que se pueda debatir desde el marxismo, que es nuestra posición, pero debatir con lo que se produce en otros espacios, con lo que se produce en el ámbito de la militancia, con lo que se produce en el ámbito académico, pero debates que están situados, es decir, nosotros intentamos en la revista que cada coyuntura, que cada movimiento, como en este caso el movimiento de mujeres, la lucha del movimiento de mujeres, que tiene un aspecto nacional, pero que es una lucha y que es un ascenso del movimiento de mujeres a nivel internacional, que cada proceso real, cada proceso que surge en el ámbito de Argentina y en el ámbito internacional, sea el disparador de la discusión. Es decir, que los debates que nosotros proponemos como debates ideológico-teóricos efectivamente intentan pensar la realidad, ver si en ese proceso de pensar la realidad nosotros también podemos afilar nuestras herramientas teóricas, ¿sí? Si nosotros podemos darnos el lujo, o por lo menos tener la pretensión de que la revista también intente aportar a refinar las herramientas teóricas desde una posición que es la del marxismo, la de una perspectiva que sostiene que necesitamos construir las herramientas teóricas y políticas de alguna revolución social, ¿sí? Entonces, tener esta mesa, poder discutir con las dos compañeras, para nosotros es realmente muy importante. Y efectivamente acá surgieron una serie de problemas o de elementos que nosotros en la revista tratamos de tomar, y yo quiero recoger el guante de algunas cosas, y una de ellas es que efectivamente es muy difícil pensar el movimiento de mujeres, es muy difícil pensar el lugar de las mujeres sin tratar de situarlo históricamente, de la misma manera en que pensar una opresión de las mujeres en abstracto o una especie de patriarcado en abstracto puede llevar a una serie de equívocos, ¿sí? Equívocos teóricos, pero también equívocos a la hora de pensar la política, ¿sí? O de pensar cuáles son las herramientas. Me parece que es importante tratar de fijar algunas particularidades del momento actual en el que se da el ascenso del movimiento de mujeres. Nosotros nos preguntamos, bueno, primero que un aspecto, el movimiento de mujeres está, digamos, en un reverdecer a nivel internacional, es decir, que uno tiene que preguntarse, o por lo menos tiene que tratar de hacer el esfuerzo de preguntarse por qué con realidades locales tan distintas, porque son muy distintas, sin embargo, las mujeres van asumiendo un protagonismo con una serie de demandas que son diferenciadas. Nosotros acá estábamos hablando, las compañeras estaban hablando efectivamente del proceso último de la lucha por la legalización del aborto, pero uno mira y también encuentra luchas contra feminicidios y encuentra
nuestra lucha contra las brechas laborales, o las brechas salariales en el trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, hay un pliego de demandas que uno, en principio, podría decir, bueno, son demandas diferenciadas que hablarían de problemas diferenciados, ¿sí? La respuesta, creemos que a eso, o un principio, es sí y no al mismo tiempo, ¿sí? Hay efectivamente demandas diferenciadas, pero una pregunta que intentó circular por la revista fue, ¿hay algún elemento común que pueda explicar el ascenso? Y bueno, para hacer honor a las compañeras, voy a volver sobre algunos elementos del capitalismo, porque creemos que o tratando, cuidándonos de que la respuesta no sea es el capitalismo estúpido, que sería una respuesta un poco estúpida, por cierto, sí, efectivamente es inexplicable, sin echar nuevamente el ancla ahí. Y echando el ancla ahí, me parece que hay unas cuestiones importantes que tienen que ver con lo que en el palo de la sociología del trabajo, que es en el que yo me dedico laboralmente en la universidad, se llamaron las modificaciones del mundo del trabajo en la década del 90. Me parece que es importante señalar algunas cosas en ese terreno para pensar si tiene alguna relación con el ascenso del movimiento de mujeres, porque nosotros creemos que sí, que tiene relación. En primer lugar, sin lugar a dudas, una de las modificaciones, las mencionó recién Mercedes, es una feminización de la fuerza de trabajo que no tiene precedentes, no existía previamente. Esa generación a la que hacía referencia Mercedes, que puede ser la de nuestras madres, las de sus abuelas, tías, etcétera, etcétera, donde había un asalariado varón que ganaba un salario familiar y eso abría la puerta a una mujer que era ama de casa, cambió sustancialmente con la década del 90. ¿Por qué? Por dos procesos simultáneos. Porque el salario familiar de ese obrero varón se desvaneció en el aire y se fue precarizando, 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 hasta hacer un salario que no soporta la reproducción de la familia obrera. Entonces, la mujer tiene que ingresar al mercado de trabajo obligadamente. ¿Por qué? Porque tiene que salir a completar ese salario que se fue perdiendo por la precarización laboral. La precarización laboral que asume distintas formas. Una es efectivamente la forma de la precarización en las condiciones de trabajo, es decir, la jornada laboral donde las 8 horas quedan como una especie de utopía por la que hay que volver a empezar a luchar con franjas que muestran, por un lado, por ejemplo, jornadas de promedio de trabajo de 11 horas, ¿sí? Y a su vez subempleo, es decir, gente que trabaja 4 horas, 3 horas, 6 horas, pero que quiere trabajar más. ¿Por qué quiere trabajar más? Porque es masoquista, no, porque necesita incrementar el salario que gana. Entonces vos tenés esa polarización que implica en términos concretos que se perdió la jornada de 8 horas como una conquista de la clase obrera a través de las luchas. Entonces vos tenés una precarización en esas condiciones, pero también tenés precarización en el propio proceso de trabajo, que también da un fenómeno que no es externo a esta discusión y que en la jerga de los y de las trabajadoras son los cuerpos rotos, ¿sí? Es decir, son condiciones de trabajo que empeoraron mucho el efecto de ese trabajo sobre los cuerpos. Y efectivamente hay un efecto diferencial sobre los cuerpos en términos de género, porque las mujeres van a soportar la famosa doble jornada de trabajo también es un efecto sobre los cuerpos. Entonces, vos tenés por un lado la precarización laboral y eso, ¿en qué redunda? En que efectivamente lo que hay es una caída del salario que es indisociable de este aumento de la proporción de las mujeres en el mercado de trabajo. Ese conjunto de elementos que es muy estudiado en el mundo del trabajo, en lo que sigue en el mundo del trabajo, se combina con algo que es menos estudiado, porque ustedes saben que las propias divisiones disciplinares en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, tienen una especie de criterios bastante delirantes, o en realidad tienen criterios bastante burgueses, para ser completamente franca, no son muy delirantes, son bastante claros desde el punto de vista de la burguesía, y es decir,
que los que estudian mundo del trabajo estudian lo que sucede en el lugar de trabajo, lo que sucede con las negociaciones colectivas, lo que sucede con los sindicatos. El que estudia el resto de cosas estudia el territorio, estudia el barrio, estudia, por ejemplo, los ajustes estatales en la educación, en la salud, en el cuidado de los adultos mayores. ¿Por qué traigo acá a colación esto? Porque es parte de la foto que dejó la década del 90, que combina esta feminización de la fuerza de trabajo, esta caída del salario real o la desaparición del salario familiar por la caída del salario real. ¿La combina con qué? Con un ataque brutal a los servicios públicos conquistados como derechos que presta el Estado. Es decir, básicamente guarderías, hospitales, geriátricos. Ahora, ¿por qué eso es parte de la foto? Porque eso produce lo que, por ejemplo, las teóricas de la reproducción social, particularmente Titi Bhattacharya, que es una de las compañeras que está en la revista, porque le hicimos una entrevista, producen lo que se llama o lo que llaman una crisis de la reproducción social. Una crisis de la capacidad que tiene la propia clase obrera para reproducirse a sí misma y a través de reproducirse a sí misma, reproducir el conjunto del sistema capitalista, ¿sí? Es decir, hay ahí un problema que es menos salario para poder procesar esa reproducción social a través de pagar en el mercado, lo que sea, pagar en el mercado niñera, pagar en el mercado comida hecha, pagar en el mercado guardería privada, pagar en el mercado lo que sea, con una caída de los servicios que prestaba el Estado y que entonces transforman efectivamente la doble jornada de las mujeres en una situación al límite. Hay ahí un elemento, ¿sí? Hay ahí un elemento que me parece que nosotras y nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, ¿de qué manera nosotros podemos mirar o pensar ese elemento producto de las contrarreformas neoliberales, de cómo estas contrarreformas neoliberales precarizaron la clase obrera? ¿De qué manera lo podemos pensar o mirar de modo que ilumine particularmente a las mujeres? ¿Sí? De modo que nosotros podemos encontrar ahí una especificidad de las mujeres. A mí me parece que la entrada analítica que propone la versión marxista de la teoría de la reproducción social es una forma de eso. ¿Por qué? Porque lo decía recién Mercedes. La mirada sobre el trabajo como un trabajo que es trabajo productivo y trabajo reproductivo no es un invento de la teoría de la reproducción social. Uno podría decir, está inscripto en la propia teoría del valor de Marx. Ahora, que esté inscripto no quiere decir que esté desarrollado, ¿sí? Entonces, y en ese sentido, como decía Mercedes, querer atribuirle a Marx el desarrollo de una teoría que no desarrolló sería por lo menos al pedo, digamos. La posibilidad de mirar el trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo como un elemento central de la mirada para entender lo que es la clase obrera y, repito, para tener presente en esa comprensión de la clase obrera cuál es el lugar específico de las mujeres, me parece que esta entrada analítica es punzante para ello. Yo quisiera primero decir lo que creo que esta entrada analítica no es, para decir después lo que sí. ¿Qué creo que no es y que hay que ponerlo en discusión? No es una teoría sobre un nuevo sujeto histórico. No es una teoría sobre un nuevo sujeto histórico. Es decir, es una teoría que se reivindica marxista y en tanto que se reivindica marxista, reivindica a la clase obrera como sujeto potencialmente revolucionario. Punto número uno. Cosa que no es menor porque, como todos ustedes saben, aquellos que cursan en esta casa de estudios, altísima casa de estudios, o los que cursan en la que yo trabajo como ciencias sociales, tanto filo como sociales, han sido una usina los últimos 30 años de astillar completamente la idea de que la clase obrera es un sujeto potencialmente revolucionario, ¿sí? Entonces uno tiene diversas teorías en ese sentido, pero
podríamos decir un poco esquemáticamente que uno tiene teorías que se van hacia la idea posmoderna de que en realidad no solamente no es el sujeto revolucionario, sino que es difícil pensar las clases sociales en sí mismas y por ende es muy difícil pensar procesos colectivos de cambio revolucionario de la sociedad. Entonces vos te vas más bien a una línea escéptica con base filosófica posmoderna, o tenés otra línea de negación de este sujeto potencialmente revolucionario en la clase obrera, que son teorías, por ejemplo, como las de las autonomistas o las teorías populistas, que reivindican. Reivindican que sí, hay que luchar por un cambio social, hay que luchar por un cambio revolucionario, pero que eso no se podría dar de la mano de la clase obrera porque ese sujeto perdió esas características, ¿sí?, que tenían desde el punto de vista de Marx. Entonces, el hecho de que la teoría marxista de la reproducción social diga, no, pará, yo no estoy haciendo una discusión de cambio de sujeto, yo no estoy haciendo una discusión de antes era la clase obrera, ahora son, vaya a saber qué, aquellos que tienen la posibilidad de ejercer o de ir a la cabeza de un cambio social, ya es un elemento muy importante. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué? Porque nos obliga a aquellos que somos marxistas a pensar, bueno, lo que tenemos que entonces hacer es pensar cómo se combina una teoría en la que la clase obrera sea efectivamente la que potencialmente tiene la posibilidad de un cambio radical, de un cambio revolucionario, con que eso no obture la mirada de la especificidad que tienen las mujeres. Porque si mantener la idea de una clase obrera como sujeto revolucionario es a costa de negar la especificidad, que vamos a suponer por ahora que la tiene, y vamos a tratar de ver, como dijeron las compañeras, cuál es esa especificidad. Si es a costa de negar esa especificidad, entonces tenemos una teoría más flaca de la que teníamos antes. Nosotros, si hay algo que nosotros podemos hacer es tratar de que las teorías se expliquen más y que las teorías sean más ricas, más profundas, más sofisticadas. Si adherir a una teoría es a costa de explicar menos fenómenos, entonces hay un problema con la teoría, porque la realidad es lo que es, la realidad da los elementos y los procesos diversos que da. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de ver es de qué manera teóricamente esa realidad es más explicable, no menos explicable. Entonces, ese es un primer punto. ¿Qué otra cosa creo que es importante tener en cuenta? Que es que la versión marxista, ahora se va a entender por qué digo la versión marxista de la teoría de la reproducción social, tampoco sostiene que hay que cambiar el ámbito de la reproducción por el de la producción. Y eso también es muy importante. Yo quizás les digo cosas que tienen mucho que ver con los debates que se producen en la sociología y en la antropología y en las ciencias sociales en general, pero yo creo que no es azaroso que sean esos debates los que se producen en la academia. Son también los debates que se producen, me parece a mí, en los movimientos sociales, en los procesos que estamos analizando ahora. Y la teoría de la reproducción social no niega el espacio de la producción como un espacio central en el capitalismo. No lo niega. Lo reafirma. Reafirma el carácter central del ámbito de la producción y lo reafirma en términos clásicos, porque es allí donde se produce la extracción de plusvalor y porque es allí, por ende, donde el sujeto, el trabajador, la trabajadora tiene mayor capacidad de fuego. ¿Qué quiere decir capacidad de fuego? De ir a hacer una especie de disparo al corazón al capitalismo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el método clásico del disparo al corazón del capitalismo? La huelga. Frenar el proceso de extracción de plusvalía y por ende de generación de ganancia. Entonces, segundo elemento, no es la negación de la existencia de ese espacio, que es lo mismo que decir en otros términos que no es la negación de la performatividad de la teoría del valor. ¿Sí? Y eso es importante, ¿por qué? Porque sí hay otras teorías de la reproducción social que consideran que está caduca la ley del valor y que entonces la idea de reproducción social aparece como la centralidad de un ámbito en desmedro del otro. Entonces, pues, uno podría caer en ¿qué? La idea de revolución de los hogares, revolución de los barrios, revolución de los territorios, en la medida en que esos espacios de la reproducción social reemplazarían el espacio de la producción como espacio central para pegarle un knockout al capitalismo. No es esa la posición. Si no es esa la posición, ¿qué está mirando la teoría de la reproducción social? Creo yo que la potencia está en que mira la relación entre producción y reproducción. Mira la relación entre el trabajo asalariado y la producción de valor y el trabajo de reproducción social
una parte del cual está asalariado y otra parte del cual no está asalariado, sino que es trabajo doméstico no pago. Pero está mirando permanentemente esa relación. Yo creo que eso es un acierto, mirar esa relación. ¿Por qué? Porque dispara contra muchas cosas que son un poco sentidos comunes, ¿sí? Ya les decía antes, en el término de la academia es sentido común. El que estudia laburo, trabajo, ¿sí? No estudia territorio, no estudia lo que pasa en los hospitales, no estudia lo que pasa en las familias, no estudia, por ejemplo, aborto, ¿no? ¿Cómo? El que estudia trabajo, ¿por qué tendría que estudiar aborto? ¿Por qué tendría que preguntarse por el derecho de las mujeres a ser libres de hacer con su cuerpo lo que quieran, entre ellos elegir o no la maternidad, ¿sí? No. Entonces, la idea de mirar esos dos ámbitos articulados pega contra esas divisiones. Pero yo también creo que es importante porque dispara a una división, a la aceptación de la división entre producción y reproducción, que como señalaron las compañeras clarísimamente, es una división central del capitalismo, no es una división eterna, es una división del capitalismo, la división entre reproducción, entre el ámbito de la producción y la reproducción. Porque esa división también uno la puede encontrar en el respeto a esa división en las propias organizaciones de la clase obrera. Entonces, ¿a qué me refiero? Nosotros, como ustedes saben, nosotros en Argentina tenemos una tradición de una clase obrera sumamente combativa, ¿sí? Para cualquiera que tenga posibilidad de hablar con gente de otro país, o estar en otro país, o estar un tiempo en otro país, con gente que le interese la clase obrera, que le interese las luchas, ¿no? Porque también puede ser que vos estés en otro país y te hablen de otra cosa. Pero si estás con gente que tiene alguna sensibilidad social, una de las primeras cosas que surge es, wow, la clase obrera que tienen ustedes, impresionante. Le llaman clase obrera, movimiento obrero, trabajadores, sectores populares, etcétera, etcétera. Hay un reconocimiento de una gran combatividad y efectivamente, nosotros tenemos efectivamente una clase trabajadora sumamente combativa, a tal punto que no solamente dio organizaciones sindicales, como dan todas las clases obreras y han dado todas las clases obreras, no todas, de casi todo el mundo, sino que también, por ejemplo, ha dado movimientos de desocupados, movimientos territoriales, movimientos piqueteros. Ustedes son muy jóvenes, pero cuando sucedía la crisis que todo el mundo ahora emula como ay, estamos cerca, más lejos un poco del 2001, cuando todo eso sucedía, efectivamente en Argentina se generaban grandes movimientos de desocupados y muy combativos movimientos de desocupados. Ahora bien, esas propias creaciones de la clase obrera en algún sentido respetan o han respetado estas divisiones entre la producción y la reproducción. Por ejemplo, una pregunta que nosotros nos hacíamos a fin de los 90 y en inicio del 2000 era ¿por qué las organizaciones sindicales tan fuertes en Argentina no tomaron como propia la demanda de los desocupados? ¿Por qué? ¿Por qué eso lo dejaron para lo que pasa en el ámbito de la reproducción? ¿Por qué las organizaciones sindicales acotaron su programa a lo salarial estrictamente, en el mejor de los casos a las condiciones de trabajo? Y digo realmente en el mejor de los casos porque una de las cosas que se han negociado en los sindicatos en los últimos años, muchos años, ha sido salario a costa de condiciones de trabajo. Entonces, ¿por qué esa naturalización de un programa absolutamente corporativo que está reducido a lo que sucede en el lugar de trabajo? Y por otro lado, ¿sí?, demandas de sectores de trabajadores no asalariados, sectores de trabajadores desocupados que estaban en los barrios, con sus demandas, sus pliegos de demandas y sus formas organizativas propias, como por ejemplo en la exigencia de subsidios, etcétera, etcétera. Uno podría preguntarse y dice, bueno, pará de trosca, pero ¿por qué no se levanta naturalmente el reparto de las horas de trabajo? Que tampoco es una demanda de máxima, ¿eh? El reparto podría ser absolutamente natural que la CGT haga un paro por reparto de las horas, una huelga general como la que nosotros vivimos hace 2 días en Argentina. ¿Por qué no se puede una huelga que reclame reparto de las horas de trabajo entre asalariados y no asalariados, es decir, entre desocupados y asalariados, manteniendo un salario que cubra la canasta familiar?
¿Por qué no se puede luchar por eso? No, porque los desocupados no están en la órbita de lo que defienden los sindicatos. Es decir, por un programa completamente corporativo de los sindicatos. Entonces, volviendo sobre la teoría de la reproducción social, el hecho de mirar la relación entre lo que sucede en el ámbito de la producción y lo que sucede en el ámbito de la reproducción es también un desafío para las propias organizaciones de los trabajadores, para pensar en qué consiste la clase obrera y cuál es la defensa y cuáles son los programas y cuáles son las demandas que las organizaciones obreras deben levantar. Y si uno mira desde ese punto de vista, es decir, desde la articulación y no desde la disociación de lo que sucede en el famoso mundo del trabajo y lo que sucede en el ámbito reproductivo, entre ellos el hogar, lo que encuentra es algo bastante singular que se llama mujeres. Encuentra mucho protagonismo de las mujeres. ¿Por qué encuentra mucho protagonismo de las mujeres? Porque las mujeres son casi el 50% de las trabajadoras asalariadas. Está ahí, está esto. Bueno, ahí recomiendo la lectura de las compañeras que hacen toda una radiografía sobre la feminización de la fuerza de trabajo, y es muy importante, realmente lo digo sin ninguna... parecía un chiste, pero no lo es. ¿Por qué? Porque es importante saber a qué llamamos nosotros feminización de la fuerza de trabajo y cuáles son más o menos las características, siendo que nosotros contamos con malísimas estadísticas, que es uno de los problemas que siempre hay a la hora de juntar datos. Pero yo decía, si uno mira articuladamente el ámbito de la producción, el de la reproducción, encuentra mujeres, mujeres, mujeres y más mujeres. ¿Por qué? Porque son la mitad de la fuerza de trabajo asalariado, son la absoluta mayoría del trabajo reproductivo, tanto asalariado como no asalariado. Y acá es una cosa interesante, porque, por ejemplo, salía en la discusión, en la charla con Batacaria, que es lo siguiente. El hecho de que las mujeres sean, ella me decía más o menos un porcentaje, son más o menos el 80%, 70 y pico por ciento de las trabajadoras docentes en Estados Unidos, en algunos, incluso en algunos estados mayor, rondan el 70% de las trabajadoras en los hospitales o en los ámbitos de cuidado también de los adultos mayores. El hecho de que las mujeres estén concentradas ahí, yo creo que tiene una doble cuestión interesante para ver. Primero, que esos son los trabajos de reproducción social que están asalarizados. Doble, ¿por qué? Porque también eso te abre la puerta a la discusión de ¿qué significaría un programa de socializar esos trabajos? Hay una cierta socialización que hasta el propio capitalismo pudo dar. Imagínate que si el propio capitalismo lo pudo dar, ¿cómo no lo podemos dar nosotros desde una perspectiva anticapitalista? ¿Cómo no lo podemos imaginar nosotros desde una perspectiva anticapitalista? No voy a referirme, aunque merecería referirse, todo lo que socializó el trabajo doméstico y el trabajo reproductivo los primeros años de la Revolución Rusa, pero sí vale la pena leerlo. Recomendación, Wendy Goldman, el libro sobre justamente esos primeros años de la Revolución Rusa y todos los cambios en la familia y en las tareas del trabajo doméstico, ni hablar que una de las leyes primeras que se votaron fue la legalización del aborto, ¿no? Ahora, ¿por qué es interesante mirar ese trabajo reproductivo, incluso el asalariado? Porque combina también que son los trabajos con peores salarios, porque son los trabajos que son considerados con menos calificación. Y acá también hay una discusión en la que no nos vamos a meter ahora para no extendernos, pero que es importante, y es que aquellas tareas que realizan las mujeres, o muchas, no todas, por supuesto, de las tareas que realizan las mujeres en el mercado de trabajo son las consideradas con menor calificación, porque esa calificación que tiene no está cotizada como calificación. Pero bueno, lo que quiero decir es, si uno mira la relación entre un ámbito y otro, encuentra, por un lado, la presencia inobjetable de las mujeres como protagonistas. ¿Por qué me interesa a mí marcar el hecho de las protagonistas? Porque yo creo que eso dispara contra la idea de que las mujeres trabajadoras son las compañeras o las acompañantes o las que hacen el aguante a los hombres trabajadores. No más. ¿Sí? No más. Las trabajadoras mujeres son protagonistas en el mercado de trabajo y en las tareas del trabajo no asalariado. Y eso es muy importante, ¿sí? Porque cambia completamente el lugar a partir del cual pensar a las mujeres como parte de la clase obrera. Por un lado eso.
Por otro lado, porque me parece que eso también permite salir de un lugar que a ver, ¿cómo decirlo? Que es correcto, pero que es peligroso. ¿Qué quiero decir? Muchas veces el argumento es que las mujeres son doblemente oprimidas, ¿sí? Y es verdad, son doblemente oprimidas porque tienen doble jornada, porque tienen los trabajos más precarios, porque tienen peores salarios, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué es lo que yo encuentro que puede ser peligroso de esa concepción? Que la mujer sea colocada en el lugar de la víctima, ¿sí? Y yo creo que ese protagonismo de las mujeres en el espacio del trabajo asalariado y en el espacio de la reproducción, las vuelve a ellas, no solamente, porque lo son, víctimas doblemente, las vuelve a ellas la posibilidad de ser un puente entre un ámbito y el otro. Las vuelve a ellas un actor que puede pensarse como un actor que surza, que hilvane, que reteja las relaciones entre dos ámbitos que aparecen completamente separados, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, si efectivamente esto es así, si efectivamente las propias modificaciones y las propias contrarreformas de la era neoliberal del capitalismo produjo mayor feminización, puso en crisis contra la pared todo el trabajo reproductivo, el asalariado y el no asalariado, coloca a las mujeres en un espacio de protagonismo total, yo creo que ahí se abre una discusión o se abre por lo menos una serie de interrogantes hacia dos sectores y que tienen mucho que ver con el movimiento de mujeres en Argentina y que tienen mucho que ver con la crisis actual de la Argentina y con lo que viene, que Mercedes graficó diciendo en el mejor de los casos vamos a una hermosa recesión prolongada. Y que es la siguiente: al movimiento de mujeres, planteaba recién Mercedes el problema de la sororidad, ese problema va a aparecer y va a volver a aparecer y tenemos fechas en donde eso va a aparecer. Una fecha se llama presupuesto, votación de presupuesto. Claro, ¿qué votan las sororas en relación al presupuesto que está contemplando una inflación que ya el propio nuevo plan firmado por las nuevas autoridades, etcétera, etcétera, desoye completamente? Bueno, entonces, hacia el movimiento de mujeres, yo creo que abre la pregunta de considerar que las demandas y que la lucha contra la precarización laboral, contra el ajuste y, si querés más, la lucha contra las condiciones de explotación de la clase obrera no puede pensarse como una lucha de solidaridad del movimiento de mujeres hacia otro movimiento que es diferenciado, que es externo, planteado en el terreno de, no, tiene que haber un movimiento feminista con onda, con sensibilidad de clase, con sensibilidad a los electores populares. Creo que esa discusión no va. Creo que hay que pensar las formas en que el propio movimiento de mujeres considera que esas luchas son luchas por la supervivencia de las mujeres, que son luchas por la mejor calidad de vida de las mujeres. Hacia el movimiento obrero, creo que se abre también la pregunta o la discusión acerca de qué manera, si efectivamente las mujeres ocupan este lugar protagónico en el propio movimiento obrero, de qué manera podría haber un programa de organizaciones obreras que no contemple guarderías, que no contemple una lucha con el cuchillo entre los dientes por la prestación de mejores hospitales, de mejores escuelas, por la prestación de servicios para atención a los adultos mayores, pero más aún, a mí me gustó la forma en que por ejemplo, Batacaria, y con esto cierro, plantea en la entrevista si las organizaciones obreras tienen o no que tomar como propia, no en onda, no en solidaridad, como propia la demanda de la legalización del aborto. Y ella resume de una manera muy interesante diciendo: los cuerpos gestantes son los que deciden, pero el problema es del conjunto de la clase.
porque traer un hijo o una hija a este mundo implica una serie de discusiones que no son solamente de los cuerpos gestantes, sino que es del conjunto de la clase obrera y que tiene que ver nada más y nada menos que con la reproducción de la fuerza de trabajo y por ende con la reproducción del conjunto, del sistema en su conjunto. Entonces me parece que esas cosas pueden ser pensadas, los invitamos y las invitamos a todas a pensarlas a partir de la revista, a partir de los muchos artículos que tiene la revista, a criticarla a través de las maneras que se les ocurran, por supuesto a participar. Nosotros decíamos que la revista intenta ser una plataforma de debate y la verdad que también intenta ser una plataforma de invitación a nuevas generaciones a que abracen, sofistiquen, mejoren, renueven las ideas de una tradición como la nuestra. A todo eso están invitadas y están invitados. También los invito a un acto que vamos a hacer el día 6, que va a participar Pan y Rosas, van a participar los compañeros estudiantes, vamos a participar por supuesto de la revista, el día 6 Bien, ahí después vamos a pasar bien las coordenadas. Bueno, y por supuesto, abierto el micrófono para todas las preguntas. Ah, qué bueno, porque ella se tiene que ir a Santiago del Moro. Bueno, antes de las preguntas yo les aviso que probablemente me tenga que ir corriendo a las 9:05 porque sí me voy a lo de Santiago del Moro, como dijo ella. Y me voy y les digo por qué voy. Porque ayer la productora, después de insistirme bastante, me mandó un cartelito, que por ahí lo habrán visto, pues yo lo puse en mi cuenta de Twitter, que mostraba los segundos al aire de los economistas varones que van a estos programas. Había un ranking de 25 tipos. Que el problema ni siquiera es que no haya mujeres ahí, sino que el primero en la lista es Javier Milei, imagínense, y el resto no está muy lejos de eso. Hay 2 o 3 que zafan un colador de conciencia, ni siquiera le digo conciencia de clase, de mínima sensibilidad social con respecto a lo que dicen. Y la verdad que yo estoy bastante comprometida de alguna manera con las cosas que pasan acá. Soy economista, soy doctora en economía. Con el tema de la economía feminista a veces me ponen en ese casillero y la verdad que a mí me gusta hablar de coyuntura económica y les digo nada más para que sepan que lo hago también en parte de una lucha por la causa, también feminista porque quiero que haya más mujeres hablando de economía y sobre todo que salgan estos tipos que son realmente impresentables de gastarnos tiempo hasta de consumo irónico. Bueno, invitados a preguntar. Bueno, ya que timidez y como yo me voy a ir un ratito, les voy a robar el minuto que tuvieron para pensar y no hicieron nada. Y voy a tomar algo que se mencionó hacia el pasar y que a mí me parece muy interesante, que es esto del reparto de las horas de trabajo. ¿Y por qué me parece interesante para pensar y me parece una propuesta que hay que poner en discusión? En China hay proyecciones de que la automatización de los procesos productivos puede llevarse puesta en las próximas 2 décadas el 50% de la mano de obra ocupada. En Estados Unidos cosas similares, incluso en Argentina. Es decir, estamos hablando de empleos que van a desaparecer porque van a haber máquinas y acá no hace falta pensar en robots muy sofisticados, hay un software, ¿sí? Un software que me resume algunas tareas mecánicas y me ahorra 1 hora o un oficinista o un secretario o lo que sea, ya es bastante para desaparecer varios puestos, ¿no? Ese es un tema. Hay un gran avance de las fuerzas productivas, ¿no? Y como nosotros sabemos de la lectura marxista, el avance de las fuerzas productivas no necesariamente hace que se derrame toda esa riqueza y producción que se generó de manera homogénea sobre todos aquellos que la generan.
en general ese avance de las fuerzas productivas repercute en que la riqueza material que se produce queda siempre concentrada en pocas manos y la miseria social se expande en grandes masas y amplias manos, ¿no? Y en ese sentido me parece que es importante y que es un tema que nadie toca, que no se discute, que se discute siempre el ahora, el ya, y es un tema que es ahora y ya, porque es en un corto plazo muy, muy largo, muy corto. Ustedes habrán visto que Donald Trump ganó el año pasado, bueno, el año pasado ya no sé si sea 2, ya va a pasar rápido el tiempo, y una de las cosas por las que ganó también fue porque de alguna manera invocó esos fantasmas en la sociedad estadounidense. Él entró con un discurso bastante de renovar y traer de nuevo el sueño del American Dream, pero no como volviendo a prometer la tierra prohibida, al que se prometía, al que se forzaba, no sé qué, sino también diciendo, yo voy a cerrar las fronteras con China, que es digamos, esta competencia de un montón de mano de obra desplazada, barata y producción a gran escala baratísima, es decir, que productos chinos que nos invaden por todos lados. También con un brote de xenofobia y racismo, que es con cerrar las fronteras, este muro que no es teórico y no es abstracto y no es un chiste de Twitter, es una realidad ese muro. Hay unas rejas que no sé si ustedes vieron alguna vez entre México y Estados Unidos. Hay rejas, están electrificadas. Este año hay récord de niños y niñas en lugares hacinados, alejados de sus familias. Entonces digo, estos no son chistes que hizo Donald Trump en una cuenta de Twitter, son realidades que viven un montón de trabajadoras y trabajadores en Estados Unidos. Y esos fantasmas que él agitó tienen que ver con los miedos de un trabajador promedio estadounidense que ve hoy que sus perspectivas laborales son cada vez más difíciles por la irrupción de las nuevas tecnologías, pero también por la competencia de la mano de obra migrante y barata que viene de los países limítrofes y también de países latinoamericanos más pobres, menos desarrollados, etc. Entonces, en ese panorama, nosotros tampoco estamos tan bien parados, porque acá en la Argentina, en Latinoamérica en general, la tecnología también avanza y también avanzan los procesos migratorios internos de las fronteras nacionales, también de las fronteras provinciales. Fíjense que cada crisis nos trae, bueno, la crisis venezolana resultó en unos contingentes de inmigración de venezolanos a Colombia, a la Argentina, ahora también a Chile. Cada vez que yo soy de Misiones, cada vez que hay crisis, toda la gente del interior de la provincia se muda a Posadas, eso genera más cantidad de asentamientos y villas y más problemas. Hoy salieron los números de pobreza del país y los números más llamativos para mí son que el 41% de los niños menores de 14 años viven en una edad pobre y los jóvenes de entre 15 y 29 años, uno de cada 3 jóvenes es pobre también. A todo eso le llaman el futuro del trabajo, ¿no? Hablan de los millennials. Bueno, los y las millennials y los centennials, ya no sé cómo se llaman, los que nacieron en el 2001, el 2005, etc., son pobres. Son pobres y van a tener serios problemas para conseguir trabajo. Y van a tener que... y ahí, digamos, hay una discusión que como corremos todos los días atrás del fin de mes, porque la coyuntura se mueve, bueno, yo soy economista, imagínense esta semana la coyuntura, no sé, un día te despertás con el dólar a 45, el otro día está a 34, cambiaron 3 ministros en el medio, viajó uno, no sé qué. La coyuntura es así, pero hay problemas que realmente van a aparecer. Y ahí encima las mujeres, como decíamos, y todas estas cuestiones que aparecían, y en el reparto de horas de trabajo, recién mencionábamos, ¿no? El reparto entre ocupados, desocupados, y en desocupados y ocupados, ¿dónde van las mujeres y el trabajo doméstico no remunerado? ¿Cómo insertamos? Porque no son desocupadas, porque están trabajando, pero tampoco son trabajadoras, porque no tienen salario. Entonces también se nos entran esas categorías a remover, digamos, incluso las consignas y las peleas que queremos dar. Se nos impone. Entonces me parece que ese tema, y viendo sobre todo este público tan joven, es un tema que es muy importante y que me parece central. Acá el señor se ríe, pero se lo ve muy radiante. Es un tema muy central y que creo que está muy fuera de agenda y que a mí me preocupa especialmente porque me parece que tenemos que dedicarle mucho más tiempo del que le estamos dedicando y no dejarnos pisar los talones, ¿no? por la crisis nuestra de cada día.
el rol que juega la iglesia. Que bueno, después del 8 de agosto, yo por lo menos vi como los pañuelos naranjas se multiplicaban como el pan y el vino. Y quería hacer la pregunta a todo el panel acerca de qué pensaban, ya que se habló de la sororidad, qué opinan de aquellas ramas del feminismo y aquellas agrupaciones que tienen relaciones con la iglesia, sin ir más lejos, Patria Grande, La Mella y distintas agrupaciones que posaban con el pañuelo verde, pero que cada mes van a Ezeiza y se toman un avión hacia el Vaticano. No sé si quieren hacer una serie de preguntas, así en todo caso seguramente algunas se relacionarán con las otras y... Lo que dice que hay un tema central entre si la mujer hace trabajo, pero no es considerado trabajo. ¿Cuál es la salida que darías vos? ¿Cómo ves la solución al problema por ese lado? Sobre tal vez más la cara de mujer en el movimiento obrero y de que efectivamente, o sea, tanto a nivel de la esfera de la producción como de la reproducción, las mujeres estamos muy presentes, pero en particular con ese sujeto de mujer trabajadora, del cual sería más el rol, lo abro a todo el panel, no solo que me respondas vos, ¿cuál sería más el rol de esa mujer trabajadora en el movimiento obrero? Porque también hay una discusión interna en el feminismo de que tal vez son solo las mujeres las que tienen que luchar por sus propias reivindicaciones feministas y que a mí me parece que desde el lugar de la mujer obrera, más que nada pensando más en la clase, nada, como cuál sería la estrategia, que va un poco ligado a lo que estaba diciendo el compañero allá. Bueno, yo me tengo que ir, pero lo que vos decías, por eso digo que me parece que el punto que ilustró Paula es por el que estamos trabajando muchas mujeres, muchas economistas feministas, muchas feministas estamos yendo por esa dialéctica de la producción y la reproducción y ver también cómo a partir de ahí reescribimos un montón de nuestro saber y de nuestras teorías para poder también tener nuevas prácticas políticas, ¿no? Yo creo que esto es algo que por más que lo vemos hace mucho tiempo, recién está empezando a calar también en nuestras prácticas políticas. Yo realmente siento un cambio muy grande en los discursos. Yo, como les decía, vivo afuera hace 5 años y uno a veces cuando toma distancia de esas cosas también las ve más cuando vuelve, ¿no? Las discusiones que se dan hoy no son las mismas que cuando yo me fui, les puedo asegurar. Las discusiones incluso del largo de la pollera que tenía la chica que fue víctima de un femicidio, cambiaron esos titulares. La discusión del aborto legal, seguro y gratuito es increíble lo que transformó todos los debates sobre nuestros derechos de salud reproductiva, y digo, más allá de lo que fue y que estoy segura que va a ser ley, es una transformación educativa tan pero tan grande. Aprendimos tanto en ese debate en términos de cómo organizarnos en la lucha, de cómo organizar nuestras movilizaciones, en cómo plantarnos, en cómo discutir, de qué manera, cómo apelar a todo, ¿no? Al movimiento, a participar, estar ahí con el pañuelo verde cada martes, a estar en las redes sociales, a discutir y ver 800 expositores y expositoras en el Congreso de todas las líneas teóricas, de todas las líneas conceptuales, de los movimientos sociales, etcétera. Digo,
eso refleja también un aprendizaje muy importante. Y yo creo que lo veo además a pasos agigantados. Y también como mi experiencia personal, yo soy economista, me recibí en la UBA en el 2001, en medio de la crisis, terminé un doctorado ahí, en toda mi carrera no leí mujeres, no leí perspectiva de género, y hoy, el sábado, fui a una reunión, me entrevistaron unos chicos y chicas de 14, 15 años de una radio de un colegio que me daba bronca, porque yo le hablaba del 2001 y ellos nacieron en octubre de 2001, me dijo una muy suelta, ¿no? Y la verdad que ellos y ellas estén preguntándose sobre estas cosas ya a esa edad, todo lo rápido que va a avanzar, y bueno, pero para eso hay que formarse teóricamente también. Y no tenemos que despreciar esas posibilidades que tenemos. Somos muy pocas las personas que accedemos a una educación universitaria, que accedemos a poder tener discusiones prácticas, y ahí tenemos también todo un desafío de poder llevarlas también a nuestras prácticas políticas y de que no queden encerrados en estos muros, que sean carne en las luchas sociales y que la ciencia se ponga al servicio de las luchas sociales y de las cosas que nosotros queremos para construir ese mundo que queremos transformar. Entonces ahí tenemos un desafío muy grande, que estas discusiones que estuvimos comentando por acá, que van a seguir, que se van a profundizar, estemos a la altura de esas, porque las necesitamos, porque no da lo mismo, como ella nos contaba, los debates medievales sobre el alma y cuánto tiempo entraba en el cuerpo, porque el ayuno que nos va a tocar va a ser más corto o más largo, depende de cuánto nos tarde el alma. Y entonces ahí están también nuestros debates teóricos para ver cuánto ayuno tenemos antes de transformar esta sociedad en la que queremos. Bueno, gracias. Ya me olvidé de todo lo que preguntaron. Me quedé con lo de los movimientos sociales, la Virgen de Luján, la movilización, etc. Yo creo que en un punto están jugando con fuego, porque más allá del objetivo de contención para el que siempre aparece la versión franciscana de la Iglesia, y eso es Bergoglio, no voy a hablar de San Francisco de Asís, aunque si me lo piden desesperadamente soy capaz. Me parece que la intervención de Cristina Fernández en de Pedro Abelardo nunca, era el disidente. La intervención de Cristina Fernández en el Senado cuando pidió que no se enojen con la Iglesia es porque sabe que, sobre todo entre la juventud, hay un enojo creciente con la Iglesia. La Iglesia ya no puede jugar, al menos a nivel más capilar, ese papel de contención que históricamente jugó. Sí, a nivel de la superestructura, ahí sí. Me parece que en un punto es un intento al que apelan siempre los mismos sectores. Volvemos a hablar de el diálogo, la mesa del diálogo, volviendo al 2001, 2002, la mesa del diálogo social, un cura, Duhalde, y quién, eran tres, como había un tercero que sentaba a la mesa, que no me acuerdo quién era, pero ninguno el que fuera no sería amigo nuestro. Me parece que la apelación a la Iglesia puede jugar, en esta coyuntura, puede jugar de una manera muy superficial. No puede tener la efectividad de contención que tenía antes. Y el resto no me acuerdo qué tomando algunas cosas y partiendo de lo que dice Cori, yo creo que también hay una cuestión que es semejante en relación con la Iglesia. Creo que también hay una cuestión que es semejante con la cuestión de la sororidad, que es lo siguiente, que es que yo creo que
nosotros y nosotras tenemos que exigirnos a nosotros mismos y exigirle a los otros, ¿sí?, dentro del movimiento de mujeres, pero dentro del movimiento estudiantil, dentro del movimiento político, en los partidos, etcétera, discutir las perspectivas en términos integrales. ¿Qué quiero decir? Voto acá a favor de la legalización del aborto, pero también voto a favor de un presupuesto que va a pauperizar la vida de millones y millones de trabajadores, entre las cuales las mujeres van a ser las más afectadas. Bueno, no, yo creo que nosotros tenemos que exigir que las perspectivas políticas y las estrategias políticas se pongan sobre la mesa como una unidad, que no se puede tener demandas separadas como si fuera posible hacer política en términos separados. Por una cuestión muy sencilla, la burguesía no hace política en términos separados, ¿sí? La burguesía tiene sus internas, por supuesto, tiene sus sectores, sí, tiene sus corrientes, sí, pero unifican, al momento de hacer política, unifican un programa, ¿sí? Que después, cuando hay tiempos de bonanza, esos programas se diversifican, etcétera. Sí, por supuesto. Pero lo que tiene de interesante, aunque la palabra interesante aplicada a una crisis nunca es demasiado buena, pero efectivamente lo que las crisis permiten ver es cómo los programas se sinceran, y se limpian de matices y de hojarasca. Bueno, nosotros con los compañeros y las compañeras que se consideran y se reivindican del movimiento popular, del movimiento feminista, de los sectores de trabajadores, también tenemos que discutir en esos términos, ¿sí? Entonces, ¿se puede estar con la iglesia y se puede estar a su vez con las compañeras de los barrios, las más pauperizadas, etcétera, etcétera? Bueno, discutámoslo. Parecería que no. Parecería imposible, porque la iglesia es, lo que decía Corina, una gran institución de contención. Cuando tiene que contener, también es una gran institución de avalamiento del genocidio, cuando la línea política es el genocidio. Entonces, es efectivamente uno de los pilares, no porque haya nacido ahí, ahí sí podría romper la Corina acá y nos quedamos hasta las 12 de la noche, no porque haya nacido con el capitalismo, pero sí que es uno de los pilares de sostén del orden capitalista, ¿sí? Entonces, me parece, eso es una cosa. Y en relación a lo que preguntaba la compañera sobre el papel de las mujeres, yo creo que efectivamente, y ahí adhiero a lo que dice Mercedes, y realmente desde la revista es una invitación a eso, a tratar de leer la mayor cantidad posible de teoría, de información, etcétera, etcétera. Yo creo que las mujeres dentro de la clase obrera tenemos la posibilidad objetiva, por el lugar que ocupamos, porque somos las que estamos como puentes de esta producción y la reproducción, pero tenemos también la tarea subjetiva de discutir al interior de las organizaciones obreras por qué las demandas de las mujeres no son demandas externas al movimiento obrero, que el movimiento tiene que abrazar como si fuera la solidaridad con un sector externo a sí mismo, sino que son demandas vitales para el movimiento obrero. Y aparte realmente creo que esa discusión pondría sobre la mesa una discusión que es muy vieja, ¿sí? Y que es el problema de descorporativizar las organizaciones obreras. El corporativismo es un veneno en las organizaciones obreras, porque es el aval absoluto de la fragmentación entre los distintos sectores de la clase obrera. La fragmentación entre precarios y efectivos, la fragmentación entre una rama de la producción y otra, entre trabajadores desocupados. Es decir, es uno de los pilares de la despoderización, no del empoderamiento, de la despoderización de la clase obrera, si esa palabra tan difícil existiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque es transformar a la clase obrera, que tiene efectivamente diversidad, a patadas, que tiene heterogeneidad a patadas, ¿sí? Pero que ocupa un lugar común dentro de la producción, es transformarla en miles y miles y miles de conglomerados separados cuya fuerza se pierde en esa fragmentación. Entonces sí, yo creo que sí, y que las mujeres aparte venimos cumpliendo un lugar. Mirá, es interesante, por eso lo decía D'Alessandro, yo creo que tiene razón Mercedes, es que hay que leer y hay que leer un montón. Cuando uno mira las luchas de la clase obrera,
el papel de las mujeres cuando las luchas de la clase obrera son profundas son siempre papeles alucinantes, ¿sí? Esa idea de cuando se toca la última fibra de la clase obrera aparecen las mujeres, ¿sí? Y que son como una especie de la última trinchera. Bueno, yo creo que lo que hay que discutir es que esa última trinchera es la primer trinchera también, ¿sí? Que no, digamos que hay que sacar un poco esa visión que tiene mucho de real, porque efectivamente las mujeres cuando hay crisis son increíbles, pero que tiene mucho de romántico también, porque quiere decir entonces que en el resto de los momentos la clase obrera es masculina. Bueno, no, yo creo que las mujeres tenemos que ser la primer trinchera y la última, y que hay mucho de la historia de la clase obrera a nivel internacional que muestra eso. Fíjate vos una sola cosa que no lo mencioné porque también estaba preocupada por el tema del tiempo y sabía que Mercedes tenía un tiempo limitado. Y es que, mira, en este momento en Estados Unidos se volvió a hablar de la clase obrera, se volvió a hablar de las luchas obreras por un fenómeno que tiene nombre y apellido. Las mujeres docentes de la clase obrera estadounidenses no pusieron sobre la mesa el mundo del trabajo, la clase obrera, los metalúrgicos varones de overol, no, lo pusieron las mujeres. ¿Por qué? Porque efectivamente la crisis esta de la reproducción social no es cuento, es una crisis que cae sobre las espaldas de las mujeres. Entonces las docentes, ¿qué juegan? ¿Qué llevan en sus espaldas? La crisis de sus propios salarios devaluados, que hacen como cualquier compañera docente de acá, sabe perfectamente, hace que tengan que hacer 2 o 3 turnos en distintas escuelas. Es decir, llevan sobre sus espaldas la devaluación del trabajo asalariado y los salarios de miseria. Pero llevan sobre sus espaldas, y nosotros no tenemos que pedirle ejemplos prestados a nadie. Tenemos 2 compañeros del ámbito de la educación, docentes muertos hace un mes nomás por las condiciones paupérrimas en que mantiene la gobernadora Vidal las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Entonces también llevan sobre sus espaldas unas condiciones de trabajo y de educación para los niños que no se soportan más. Pero también tienen una cualidad distintiva al interior del propio movimiento obrero. Son las mujeres, porque también son aquellas que llevan el trabajo reproductivo en el hogar adelante, las que pueden tejer lazos con sectores que no son los corporativos en cuestión. ¿Qué quiero decir? Mirate en la tele, mirate la huelga de West Virginia en Estados Unidos. ¿Cuál es la que discute todo el mundo, la clave del éxito de esa huelga? Que se transformó casi en una huelga de la ciudad. ¿Por qué? Porque tejieron solidaridad. ¿Quiénes la tejieron? La tejieron las mujeres. Las mujeres fueron las que fueron a los hogares a convencer a los padres de la importancia de una huelga, que era por salario, pero también por condiciones de la educación y por salud de los trabajadores. Fueron a los trabajadores del transporte a decirle, mirá, esto nos unifica, es decir, hay una tradición en las mujeres de romper el corporativismo. Yo creo que eso hay que llevarlo directamente al primer plano de la escena y transformarlo en un protagonismo político. Ya tenemos un protagonismo objetivo dentro de la clase obrera, creo que hay que llevarlo a un protagonismo político dentro de la clase obrera. Bueno, no, ya como se fue Mercedes y se hizo tarde, quería darle un cierre a la charla y nada, reforzar por un lado la invitación que hacía Paula en su intervención antes a los actos y encuentros anticapitalistas que estamos impulsando desde el PTS y las agrupaciones anticapitalistas que tenemos en el movimiento estudiantil, en el movimiento de mujeres y bueno, también en el movimiento obrero. Y bueno, invitarlos porque nos parece muy importante que se pueda expresar también todas las voces y toda esa fuerza de las mujeres que nos venimos organizando, de esa marea verde que viene creciendo y que viene a cuestionarlo todo, pero también de los estudiantes que volvemos a mostrar que estamos de pie, que estamos peleando por la educación pública y que seguimos en pie de lucha por el presupuesto educativo que se va a estar votando en unos meses en el Senado. Después, por otro lado, también comentarles que desde el CEFIL y la Comisión de Mujeres y Diversidades Sexuales y de Género nos estamos organizando para viajar a Trelew, el Encuentro Nacional de Mujeres, en tan solo 3 semanas. Ayer conquistamos algo muy importante, que es a partir de nuestras consejeras directivas, Lucía y Adriana, también de Paña Rosas, que el Consejo Directivo de la Facultad se comprometiera a pagarnos al 100% un micro para que podamos viajar 60 estudiantes de la facultad. Así que los invitamos a todas a que se anoten, todavía están a tiempo de sumarse y que bueno, que nos sigamos organizando. Ahora en el patio también hay un festival, se pueden sumar para también aportar económicamente a este viaje y vamos a seguir haciendo distintas actividades. Y por último, también invitarlos a participar mañana
del día, que mañana es el Día Internacional, no, es el Día de América Latina y el Caribe de lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, como nuestra pelea sigue, no solo también por la separación de la Iglesia y del Estado, sino para que esos 72 senadores dinosaurios no sigan decidiendo por la vida de millones, es que mañana tenemos que volver a mostrar que tenemos una fuerza impresionante y que vamos a seguir peleando hasta el final y hasta que sea ley.